Dios les bendiga en esta mañana a todos, hermanos. Abra su Biblia allí. Vamos a ver tres citas bíblicas. Se encuentran en el libro de los Hechos. La primera cita es eh, Hechos capítulo 8, verso 3. Vamos a ver con estas citas tres etapas del apóstol Pablo. ¿Cuántos no han escuchado de Pablo? Bueno, es el personaje más conocido, ¿verdad?, de todos nosotros, pero vamos a verlo en sus tres etapas a Pablo, una biografía muy interesante y también un ministerio que dejó una profunda huella en el pueblo cristiano y un legado impresionante, ¿verdad? Entonces ya lo tiene por ahí y si puede apartar el otro, bueno, lo esperamos. Hechos capítulo 8, verso 3, ¿ya lo tiene? Muy bien, dele lectura a usted. Adelante. Y Saulo. Vámonos al capítulo 9, verso del 1 al 6. ¿Sí? Lo leemos alternadamente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, perdón, ya me pasé, ¿verdad? A ver, es que tiene los números bien chiquitos, hermanos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora sí ustedes, perdón. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hechos capítulo 13 de 2 y 3. Muy bien, ¿ya lo tiene? Dice allí, yo le doy lectura. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Siéntense, hermanos. Como usted vio, leímos tres porciones bíblicas en las cuales nos está hablando de este personaje tan importante que es el apóstol Pablo. En nuestro país, en México, nosotros en los inicios del siglo XX fuimos un campo misionero para los Estados Unidos. Estados Unidos llevaba más aproximadamente unos 250 años de evangelio, pero no se había interesado en México, no se había interesado en el sur. Recuerden ustedes que la iglesia siempre debe tener un espíritu misionológico. Siempre la iglesia debe preparar gente para mandar y enviar. La gente entra, es salva y sale para servir. Ese es el ciclo de la iglesia. Los Estados Unidos se empezaron a interesar en la primera década o en la segunda década del siglo XX para venir a México. Y un pastor metodista llamado Henry C. Ball y su esposa Sunshine Ball fueron los primeros misioneros pentecostales que llegaron a nuestro país, allá por los años 1918, 1920, y que juntamente después con Anna Sanders, una mujer ya grande, de la tercera edad, ¿verdad? Una mujer millonaria, su esposo era banquero en Canadá, deja todo, inclusive pues dejó hasta al marido, ¿verdad?
Y el marido le dijo, ella le compartió, ¿sabes qué? Siento un vivo deseo de ir a México a predicar el evangelio. El esposo se enojó, dijo, aquí no te hace falta nada. No entiendo para qué vas a México, un país pobre. Dice, voy, es que el Señor me manda para hablarles del evangelio. Y esta mujer le dijo, escuchó las palabras de su marido que le dijo, o tu México o yo. ¿Y qué cree que dijo? Pues me voy a México lindo y querido, y ahí viene, hermanos. Fue la separación de Anna Sanders con su esposo, gente muy riquísima, y desde Canadá, hermanos, llegó aquí a México Anna Sanders. Y fue una de las grandes misioneros que estuvieron aquí en México, juntamente con otros, pero ellos son los más prominentes misioneros que pisaron nuestro país. Anna Sanders dejó un gran legado, hermanos, una mujer que llegó aquí sin hablar el español, le preguntaba a los niños cómo se decían las cosas y los niños le enseñaban puras groserías y según ella ya sabía español, ¿verdad? Pero le decían, hermana, tranquila porque eso no se dice así. Y ella pensaba que la estaban por allí enseñando el español. Bien, hermanos, pues el país, nuestro México, fue un campo misionero y por esa razón, bueno, empezaron a llegar a interesarse allá por el 1920 en adelante, se empezaron a interesar en nuestro país. Los misioneros son gente con un llamado muy especial. Ellos viajan a cualquier parte que el Señor les indica, que el Señor los llama. Y ellos dejan toda su comodidad, dejan su hogar, dejan sus amigos y por amor a los perdidos, ellos van a buscarlos. No importa dónde se encuentran. Tal pareciera como que los misioneros es una gente muy especial de parte de Dios. Todos tenemos un llamado, desde luego, y hermanos, pero lo más interesante que lo que corresponde a platicar en esta mañana es cómo no nos explicamos cómo un misionero, hermanos, deja todo y se va a lugares ajenos a su entorno social, a su entorno familiar, inclusive hasta su contexto cultural. Y viajan, hermanos, y de verdad que es impresionante. Siempre cuando nosotros escuchamos o se transmiten algunos testimonios de ellos, pues es impresionante porque de verdad son gente muy especial. Y cuando, si usted es muy aficionado a leer biografías de grandes misioneros, bueno, pues yo creo que eso le va a ayudar mucho, aunque unos dicen, no lean biografías de hermanos misioneros o de grandes misioneros cristianos. ¿Por qué? Porque usted se va a acomplejar, usted se va a sentir menos. Pero es interesante, de todos modos, forma, ¿verdad?, en nosotros un pensamiento muy diferente a ellos. Por ejemplo, no sé si usted ha leído la biografía de David Brainerd. David Brainerd, hermanos, fue un joven misionero que fue a los Pieles Rojas en los Estados Unidos. Y hermanos, el hombre ya tenía pedida a la novia, ¿verdad? Hija de un pastor. Pero David Brainerd, hermanos, un hombre consagradísimo, un joven que no llegó ni a los 30 años y falleció. Murió de tuberculosis. Tenemos a un David Livingstone. David Livingstone, el hombre que fue al corazón del África. Dicen que cuando él murió le sacaron el corazón los mismos nativos y lo enterraron allí en África. Querían que su corazón quedara allí. Amó mucho al África David Livingstone. Hudson Taylor, un misionero que fue al interior de la China. El hombre se tuvo que vestir como chino y lo criticaron su denominación, pero así fue que alcanzó él a predicar el evangelio allí en China. Guillermo Carey, uno de los primeros misioneros que llegó a la India. Alice Lush, hermanos, fue una misionera a la India, pero terminó su ministerio aquí en México. También fue una de las que llegaron aquí a nuestro país. Alice Lush, gran escritora. Harriet Tubman, ¿quién ha escuchado hablar de esta mujer? Yo no sabía que había una película de Harriet Tubman. Harriet Tubman era una mujer de color, negrita. En el tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos, ella escapó, porque en los países del sur de los Estados Unidos eran esclavistas y los del norte eran libres. Ellos no estaban a favor
de la esclavitud. Harriet Tubman escapó, hermanos, y logró la libertad, pero esta mujer era cristiana, no se quedó nada más con haber logrado la libertad, empezó a ayudar a otros esclavos a escaparse. Y hermanos, dicen por ahí las estadísticas que logró, hermanos, la libertad de 40 a 50,000 negritos, hermanos, para que lograran la libertad. Otros dicen que más, pero Harriet Tubman, hermanos, era una mujer valiente. Decía ella que había gente que cuando iban caminando, escapando, porque ella les ayudaba a escapar, dice que la gente se desanimaba y decía, pues ¿sabe qué? Yo hasta aquí llegué, mejor me regreso. Ella los amenazaba y decía, o te mueres aquí o te vas a la libertad. ¿Por qué? Porque si regresaba, pues le iban a denunciar, porque ella tenía ya caminos secretos para llevar túneles y todo eso, hermanos. O sea, con el tiempo, esta mujer trabajó así. Y hermanas, sí les recomiendo, no sé cómo se llama la película o Harriet Tubman, lleva el título de Harriet Tubman, ¿verdad? Yo no la he visto, pues por ahí la compraron de pirata, pero sí me dan ganas de verla, ¿verdad? Es interesante. Yo leí su biografía, Harriet Tubman, pero bueno, se la recomendamos. Pero conozcamos la conversión más famosa y más conocida de todos nosotros. A lo mejor usted no conoció a estos personajes, a estos misioneros que he mencionado, no los conoció usted, pero a Saulo de Tarso, ¿quién no lo conoce? Bueno, pero ¿quién es este tipo llamado Saulo de Tarso? Bueno, en primer lugar diremos muchas cosas de él, pero lo más importante es que era un fariseo que llevaba camino para ser un gran rabino. Pero hermanos, dentro de su temperamento, de su carácter, era un hombre violento, un hombre muy cruel. En el capítulo número 8 que nosotros leímos, hermanos, se le menciona por primera vez y es en la muerte de Esteban. Lucas en su narrativa del libro de los Hechos detalla la muerte de Esteban. Voy a recorrerme un poquito porque es interesante lo que nos dice el capítulo 8 acerca de este personaje. Esteban da un sermón, hermanos, pero un señor sermonazo, ¿verdad? Poderoso, impactante. Para que un sermón, hermanos, sea poderoso, el exponente debe ser poderoso y lleno del Espíritu Santo. Tal parece que el acto de ver la muerte de Esteban no le hace ninguna mella a Pablo. Perdón, en este momento Saulo de Tarso, no se conmueve. Era duro, el hombre no le movieron nada de sus sentimientos y su reacción, hermanos, cuando muere Esteban, es de complacencia. Me llama la atención porque aquí donde hace enojar al público que está allí escuchando a Esteban y al mismo Pablo, ¿verdad? Son las palabras que se citan allí en el capítulo 7 del verso 51 al 53 y dice lo siguiente, después de explicar él un sermón desde Abraham, se viene recorriendo Esteban, pero llega a este punto allí desde el verso 51 donde dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís, siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron las que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Hace una exhortación al final Esteban y dice la escritura más adelante que la gente se tapaba los oídos porque no quería escuchar. Tan gran impacto tuvo, ¿verdad? Que la gente se incomodó y hermanos, cuando el evangelio denuncia el pecado, mucha gente se incomoda. No creo que siempre lo recibe con gran gozo y alegría. El evangelio tiene esa particularidad de incomodar a la gente, pero también de revelarle que hay una solución para su vida y esta solución se encuentra en Dios, en el Señor Jesucristo. Al oír esto, Saulo, pues también se enfureció con la turba. Las escrituras no mencionan que él haya agarrado piedras y le haya tirado a Esteban, no lo menciona, pero sí menciona algo muy interesante. Dice que la gente le llevaba la ropa, ¿sí? Y se la dejaba allí mientras ellos hacían aquel acto de lapidación. Cuando la Biblia menciona eso, que él consintió la muerte,
cuando la gente le llevaba la ropa que se las cuidara, que se las guardara mientras apedreaban a Esteban, a este primer mártir. Eso nos da a entender, hermanos, que él dice, él consintió la muerte, él se complació, a él le agradó. Y el hecho de que él estuviera guardando las ropas da a entender la importancia del liderazgo que él tenía, un liderazgo farisaico que era miembro de la élite de los fariseos, pero denota una importancia de él. No era cualquier persona, era una persona prominente dentro de aquel círculo religioso. El Sanedrín estaba feliz de tener a un hombre líder de la KGB judía o de la CIA, porque el hombre inició una persecución a los cristianos e inclusive se interesó en matarlos, en encarcelarlos, en sacrificarlos. Hay un texto, en el texto dice que arrastraba a la gente e iba casa por casa a sacarlos de ahí. O sea, esto nos está hablando de una persona cruel, de una persona asesina, de una persona que no tenía compasión, de una persona agresiva, cruel. Eso es para que usted se dé una idea cómo era Saulo de Tarso. Cuando muere Esteban, inicia, hermanos, una persecución a la iglesia. No es un castigo, no es nada de eso, y nada más es el cumplimiento, hermanos, de lo que Jesús les había dicho en el capítulo 1, verso 8, ¿verdad? En la segunda parte del texto dice, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no habían cumplido esa orden que Jesús les había dado. Duraron 15 años encerrados allí en sus casas, glorificando al Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Pero no continuaron con el espíritu misionológico que el Señor Jesús les había encargado. Estuvieron 15 años ahí todavía encerrados. Cita más adelante, Saulo asolaba la iglesia. ¿Hasta qué magnitud quiere decir ese asolamiento? Bueno, la palabra asolar en su original, hermanos, tiene un significado en el cual dice que se refiere o se compara esa palabra, ¿verdad? A un jabalí cuando destroza una viña. Es para darnos una idea de lo que hacía Pablo. El jabalí en su original dice que es un puerco montés, pero que destroza una viña, o sea, algo catastrófico. Una viña era el mejor patrimonio que podía obtener un judío. Era más apreciado que una casa, ¿verdad? Una viña. Pero así se compara. Saulo asolaba a la iglesia. Eso nos da más que una idea y nos imaginamos, hermanos, un marco de crueldad por parte de Pablo y de odio hacia los cristianos. En aquel entonces los cristianos no tenían denominación, no había bautistas, no había presbiterianos, no había metodistas ni pentecostales. Todos eran uno solo. Pero sí estaban denominados con un nombre, les decían los del camino. Bueno, ¿por qué les decían los del camino? Bueno, simple y sencillamente, más de alguno escuchó que Jesús había dicho allí en el Evangelio de Juan 14, verso 6, dijo que Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Pues estos del camino les decían. Bueno, Dios a pesar de las circunstancias, cumple su plan. La persecución tiene un resultado positivo y es bueno porque en la dispersión, hermanos, en el mundo conocido de los judíos o de los cristianos de aquel entonces, ellos van extendiendo el evangelio donde van yendo, donde van haciendo su nueva residencia, van predicando el evangelio, ¿sí? Y eso es algo interesante. Viendo ya ese perfil de este personaje, de Saulo de Tarso, por si algunos no saben, Tarso no es un apellido. Antes hacía la gente, como no había apellidos, hermanos, a la gente se le denominaba como una identidad, ¿verdad? En su nombre, de dónde eran. Tarso es una ciudad donde él nació, ¿sí? Por eso se le llama Saulo de Tarso, ¿sí? Entonces, así se quedaba, como decir Saúl de Morelia, más o menos así, ¿verdad? Quedaba como Morelia el apellido. Bueno, así se acostumbraba.
Pero posteriormente, hermanos, ya viendo ese perfil de este personaje, que la verdad cualquiera que lo hubiera conocido hubiera dicho, este cuate no tiene arreglo, no hay quien lo componga, no hay cómo se enderece. Y cuando vamos al capítulo 9, versos del 1 al 6, dice que él respiraba muerte y amenaza. Eso es para que usted se dé una idea hasta dónde llegaba la actitud de Saulo de Tarso. Respiraba amenazas, respiraba muerte. Yo no sé si usted haya conocido algún personaje así, hermanos, que nomás lo ve y dice, ay, viene este matón, este asesino. Pues él era un asesino con permiso, era un asesino con credenciales, un asesino autorizado por el Sanedrín para matar gente. Y no le importaba quién fuera. O sea, el hombre era cruel. Esto nos da una idea de lo tremendo, lo lleno de su corazón de odio, ¿verdad? Dice, respirando amenazas. Válgame Dios, hermanos. Cada vez que resollaba este hombre era un resuello de maldad. Damasco, hermanos, es una ciudad muy importante en el Medio Oriente y allí había muchos cristianos que estaban dispersos por esos lugares. Y donde ellos los agarraban, pues era en sus casas o en la sinagoga, porque también la sinagoga eran encuentros o reuniones de ellos para estar predicando y discutían acerca del Cristo como el Mesías prometido. Este hombre ya llevaba credenciales o iba a conseguir credenciales para seguir matando gente. Pero sucede algo extraordinario, algo sobrenatural. El mismo Señor Jesucristo se encuentra con él y dice que cae a tierra. Hay una creencia, pues, especulativa, podríamos decir, que se cayó del caballo, porque dicen que se cayó, pero ahí no dice que iba en caballo, ¿verdad? Pero el hombre cayó, ¡pum!, a tierra. Y aquella luz tremenda lo cegó totalmente. Y ahí es cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y tiene su conversión. Esa ceguera le duró 3 días hasta que lo mandaron. Y aquel hombre que tenía tanta autoridad que mandaba, ahora lo conducían de la mano porque quedó ciego. 3 días ciego. Nadie hubiera apostado que este hombre se hubiera convertido. Pero el texto y la historia de la conversión de Pablo nos está dando una idea y un ejemplo de lo poderoso que es Jesucristo para transformar la vida de cualquier persona. Alguien dice, no, pues este no se compone con nada. ¿Cómo que no? Jesucristo tiene tanto poder y el Espíritu Santo obra en la vida de las personas a tal grado que nosotros, hermanos, nos compungimos y llegamos a Cristo y a su conocimiento. Si usted recuerda su testimonio, hermanos, pues ¿quién de ustedes no tenía compostura, hermanos? ¿Lo hubiéramos visto a usted? Yo, no, hombre, este no tiene arreglo. Este no va a cambiar, este así es. Que ni figura hasta la sepultura, dicen. Allí no va a cambiar. Pero tuvimos ese glorioso encuentro y mire, aquí estamos. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad? Tenemos nuestra biografía de conversión. En una ocasión, en una confraternidad, un hermano, el pastor estaba predicando y hizo una pregunta. Dijo, a ver, dice, ¿quién es el testimonio más grande que usted ha escuchado? Ya algunos dijimos, no, pues la conversión de Nicky Cruz o algo así, la conversión de fulano. Entonces dijo, no, dice, la conversión más impresionante es la tuya. Claro, ¿sí? Si yo le dije, a ver, platíqueme su testimonio. Hermanos, no nos cansaríamos de escuchar. A lo mejor sí nos cansamos, pues, pero son muchos. Pero escuchar un testimonio es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos el poder de Dios manifestado en una persona. Mira cómo fue a cambiar. Y yo era así. Bueno, hay unos que le echan más de la cosecha, pero de todos modos lo que queremos revelar es el poder de Dios. ¿Y no es cierto? ¿Cómo nos transformó? Aún a la persona, hermanos, que dicen, bueno, yo no hice nada, yo fui una blanca paloma, ¿verdad? Pero aún así su conversión es un hecho maravilloso, sobrenatural, porque aquella persona, no teniendo el conocimiento de Dios, pues era un pecador como todos nosotros. Dice la Escritura que no es justo ni aún uno. Así que el Señor vino a nuestras vidas y mire qué bello testimonio tenemos, ¿verdad? Y eso se nos sirve para evangelizar a la gente. Bueno, mira, no sé mucho de la Biblia, pero pues yo fui así.
O sea, y es cuando la gente se impacta cómo es que el Señor nos cambió. Bien, sigamos aquí con Saulo de Tarso. Dios tiene llamados muy especiales. La Biblia cita el llamado de profetas, el llamado de gente que aún a pesar de su incapacidad, vamos a decir intelectual, de su poca preparación, pues el Señor los llama, ¿verdad? El Señor nos da a entender que usted siempre podrá ser útil, que Dios le ha hecho un llamado a usted. Dios le ha llamado a algo especial. Así que el problema es que nosotros no hemos contestado a ese llamado, pero Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y algo que hacer dentro de la iglesia, algo en qué servir dentro de la iglesia. Dios nos ha llamado porque ese es hermanos, la premisa de Dios. Dios te salva porque te salva para hacer algo, para contribuir con algo, para que el evangelio se extienda de una o de otra manera. No solamente con tu economía. A veces la gente dice, pues si usted no va, pues que vayan sus pesos. Sí está bien la frase, el eslogan, pero hermanos, la Biblia dice que usted tiene que ir. Nuestro campo misionero no solamente es transcultural o a una etnia, sino también nuestro llamado misionero es a nuestro alrededor. Acuérdense que el Señor les dio la orden, vamos a conquistar lo nuestro, nuestra Jerusalén, lo que está a nuestro alrededor y nos vamos extendiendo. Esa es, hermanos, la fuerza centrífuga de la iglesia. Dios llama a Saulo, hermanos, y lo llama de una manera muy especial en esa transformación. Bueno, a veces por eso muchos de nosotros no nos explicamos dentro de la iglesia cómo es que alguien dice, deja todas las cosas, dice yo me voy a ir de misionero. Y nosotros decimos, está loco. ¿Cómo no se pone a trabajar? No sé. A veces la gente misma de la iglesia minimiza, hermanos, los ministerios y los llamados que Dios hace a la gente. ¿Cómo va a dejar esto por irse de misionero? Está mal, está loco. ¿Por qué se va a ir de pastor? ¿Por qué se va al instituto a estudiar? Pues no está de acuerdo. O sea, todos los que decidimos servir a Dios en algún ministerio, la misma iglesia los juzga que está loco. No se diga la familia. La familia casi se infarta. ¿Cómo que vas a ser pastor? Porque, bueno, ahora ha estado cambiando la mentalidad, pero hermanos, décadas atrás, años atrás, el elegir un ministerio, hermanos, de misionero, de pastor, de evangelista, era una locura para la familia, porque no tenemos, hermanos, esa cultura cristiana de servicio dentro de la iglesia, y muchos padres pues, o familias se infartaban porque el joven había decidido, hermano, ¿saben qué? Yo me voy al instituto a estudiar. Ay, yo he escuchado muchos testimonios de eso, ¿verdad? Yo no tuve ese problema porque antes ya mis hijos me mandaban y 3 veces intenté entrar al instituto y las 3 veces me corrieron. Bueno, tuve que salir. Pero ya mi hija me dijo, mira papá, si te vuelves a salir otra vez, yo misma te voy a meter otra vez, te vamos a regresar. Y pues no tuvo necesidad porque sí terminé, hermano, gracias a Dios. Pues ya llevaba yo esa amenaza, ¿verdad? Y gracias a Dios salimos al frente. Dios llama, hermanos, de acuerdo al perfil de cada uno, ¿verdad? Si una persona pues no le gusta sufrir por el evangelio, pues no lo van a mandar de misionero. Pero hermanos, por último, llamado para servir. En el capítulo 13, versos 2 y 3, dice que el Espíritu Santo habló a la gente, dice, apartarme. Hay una elección neumatológica, una elección hacia aquel grupo, hacia aquellos hermanos, de parte del Espíritu Santo. Mire qué interesante. Entonces, hay una elección divina para cumplir los propósitos de Dios. Y los personajes que se mencionan en el capítulo 13, en el verso 2, son personas prominentes, hermanos. No son cualquier gente. Y cuando el Espíritu Santo está con aquel grupo, ¿verdad? Dios tiene una misión para ellos. Y por último, dice que el Espíritu Santo habla y dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y bajo este protocolo espiritual, dice la Escritura, que ayunaron, que oraron y les impusieron las manos. Es un protocolo espiritual, un protocolo de ministerio. Por eso muchas veces cuando aquí en la iglesia hacemos una elección de los ministerios o liderazgos dentro de la iglesia,
oramos por esta gente, ¿verdad? Aunque después con todo y oración y ayuno, hermanos, renuncian al rato, pero lo que se trata, hermanos, es que usted no renuncie porque el Espíritu Santo, esto es lo que nos da a entender este protocolo, porque el Espíritu Santo no está renunciando a usted. ¿Me explico, hermanos? No está renunciando a usted, lo está invitando a que trabaje, lo está seleccionando vía congregación, vía asamblea, lo está eligiendo a usted. Por eso, hermanos, cuando la gente dice, no sabe ni lo que dice. Agradezco, hermano, gracias. No sabe esa expresión. No le entiende. Porque el Espíritu Santo te está diciendo, hey, apártenme a fulano, a mengano dentro de la iglesia. ¿Usted cree esto, hermanos? Es que así es. Por eso el protocolo queda aquí y se quedó escrito porque es de esa manera. En oración, imponiéndole las manos, los mandaron al ministerio. ¿Sí? Entonces, esto nos da a entender que quedó escrito, hermanos, porque esto se aplica dentro de la iglesia y quedó instituido para las futuras generaciones de liderazgo. Ayunando, orando, les impusieron las manos. Así que si usted sale electo en algo, hermanos, a nivel seccional, en una confraternidad, a nivel regional o localmente, entienda esto, porque esto es una cosa seria. Y cuando, hermanos, se queda aquí, escrito en la escritura, es porque es algo que la iglesia debe de continuar en ese protocolo. Hay gente que cuando alguien dice, bueno, sí, acepto, hasta la gente le aplaude. Ay, qué bueno, como diciendo, ay, qué bueno que no me tocó a mí. No, creo que estamos equivocados en ese sentido. Le vuelvo a repetir, si usted es electo, si usted es favorecido, ¿verdad? Con la gente, entienda que es el Espíritu Santo que lo está eligiendo a usted. Y que, hermanos, usted debe de colaborar para el servicio de la obra, ya sea de manera local o de manera seccional, regional o hasta distrital, ¿verdad? Puede caerle el manto allí. El pasado de Pablo era recriminado y no tenía buena aceptación. Aquí viene un problema ya de sentimientos, una cuestión que tiene que ver con la parte emocional. Desde luego que el pasado de Pablo era muy crítico. ¿Quién le va a tener confianza a una persona que era un asesino y que perseguía principalmente a los de la iglesia? Y ahora lo ven convertido y lo ven sentadito allí en la iglesia. Pues sí, era obvio que todo el mundo sintiera una desconfianza de él. ¿Se imagina que nos llegara un Pablo así, aquí a la iglesia? Pues yo digo, pues hermanos, cierren las puertas, no dejen entrar a ese hombre. Y así pasa, hermanos. En la actualidad así pasa. A veces los nuevos convertidos, cuando traen un contexto conocido, pues la gente los mira así con mucha desconfianza. Si sabe que aquella mujer fue una prostituta, las hermanas andan cuidando al marido, no se los vaya a robar esa mujer. O cuando viene un drogadicto, uno que acaba de salir de la cárcel, lo miramos con desconfianza porque el problema es aquí dentro de la iglesia. Pues como que nos da cosquillas, ¿verdad? Pero este cuate no vaya a salir con sus mañitas otra vez. Nosotros desconfiamos. Pablo pasó lo mismo. Todo su contexto que él traía, hermanos, pues era terrible, era malo. Era de veras de tenerle desconfianza. Entonces te mataba, dicen que arrastraba a la gente, sean quien sean, niños, mujeres, los arrastraba. Y ahora está sentado aquí escuchando, cantando gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está eso? Es algo inexplicable. Sin embargo, él sintió esas críticas, esas murmuraciones, pero él no se desanimó. No como otros cristianos de cristal, otros cristianos de azúcar que se deshacen a la primera crítica. ¿Sí? Escuchan que, claro, la gente murmura su pasado, ¿verdad? Sin embargo, Pablo nunca se agüitó por eso. Dicen que desde el primer momento que se convirtió, él empezó a predicar. Empezó a predicar a la gente. Y era algo sorprendente, oírlo hablar, oírlo predicar. Y decían, pues este que asolaba a la gente, mira, ahora está hablando de lo que él perseguía. Y Pablo, hermanos, llegó a ser uno de los más grandes misioneros que conquistó el Medio Oriente o el mundo conocido en aquel entonces. Si él se hubiera desanimado con las críticas de la gente, hermanos, no estaríamos hablando de Pablo. No estaríamos leyendo sus cartas tan interesantes que dejó. Sin embargo, el hombre tuvo carácter y siguió adelante.
La seriedad, hermanos, del ministerio es muy importante, que la iglesia los tome en cuenta. Y la misionología, hermanos, es parte integral de la iglesia. No podemos separar lo misionológico, no podemos separar este ministerio porque es parte integral de nuestra congregación. Y nosotros debemos, hermanos, de procurar que de aquí salgan misioneros, de aquí salga gente que busque a Dios. Gracias a Dios que ya llegó nuestro hermano Roa, su familia, ¿verdad? El hermano va a estar en el culto a las 10:30, ¿verdad? Ellos son misioneros, vienen desde Chihuahua, hermanos, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué no se ponen de pie para darles la cordial bienvenida? Aquí está su esposa. ¿No vienen los niños? Están en la clase, hermanos. Dios bendiga a la familia Roa que está con nosotros en esta mañana. Gracias, hermano. Y hermanos, es interesante. Bueno, los hermanos están trabajando en Ahuatzen, allá, viven en San Isidro, ¿verdad? Viene una familia de San Isidro, de allá. Ay, hermanitos, Dios les bendiga. Miren, ellos son de allá del ministerio de nuestros hermanos. ¿Quién viene de San Isidro? Miren, hermanos, nos están visitando. Pues bueno, ya los hermanos están recogiendo la semillita, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios bendiga a la familia Roa, que ellos son originarios de Chihuahua y que están con nosotros. Dios los bendiga mucho. Así que, hermanos, están trabajando en la meseta purépecha. Y así que, hermanos, es una labor enorme. Así que, hermanos, damos gracias por estas familias, por nuestros hermanos que han hecho este trabajo magnífico y nos ponemos de pie y vamos a hacer una oración en favor de ellos, a decirles Dios bendícelos. Dios, hermanos, no es fácil, ¿verdad? Dejar todo allá en su iglesia, dejar sus pues, demás familiares, su casa, la comodidad de casa y venir, hermanos, acá a evangelizar a la meseta purépecha. Así que oramos, hermanos, por nuestros misioneros y oramos por esta preciosa familia que está con nosotros. Amado Dios, gracias en esta mañana porque, Señor, sabemos que tú tienes un llamado muy especial